Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Vamos a hablar ahora, hermano, de un tema: salvación para todos. Salvación para todos. No solamente de nuestra alma, sino en todas las circunstancias. La idea es tratar en el año venidero acerca de varios temas que nos hablen acerca de la familia, acerca de tener, hermanos, alegrías, satisfacciones con el trabajo que nosotros hagamos. Hemos pensado cómo dedicar tiempo a la familia en este 2020. Hemos pensado también rescatando a la familia, y de eso queremos iniciar ahora, porque usted no ha sobrevivido, al menos los días que le faltan a este año, para continuar en lo mismo. Hace algunos días hablaba con un hermano acerca de los programas de la radio, que vamos a luchar, que vamos a trabajar, que nos vamos a esforzar, siempre con la idea, con no ser más de lo mismo, sino que hayan experiencias, que hayan cosas que nos atraigan. Y todo comienza con el milagro de nuestra salvación, para que no solamente vivamos la experiencia, la alegría de ser salvos solo nosotros, y que el hogar, la esposa, los hijos continúen con la misma indiferencia, sino que haya una armonía. Yo no sé cuántos de ustedes vienen de hogares que pueden recordar en su infancia que en cada desayuno era una gran armonía. Tal vez no por la gran abundancia, sino por aquel momento familiar. Por ejemplo, en mi mente hay destellos de cuando era el desayuno. Imagínense, éramos 12 hijos, papá y mamá ya eran 14, pero a veces no habían 12 chorizos. Entonces, mi mamá tenía que darle chorizo entero a los grandes y partir pedazos para los más pequeños. Había limitaciones, escasez, pero la alegría no faltaba. No faltaba. Entonces, en la familia de Dios, en la iglesia, tiene que estar esa armonía. La Biblia dice: mirad cuán bueno, mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, que, ¿cómo dice? En armonía, en alegría. Y eso, hermano, es la idea que vamos a trasladar en el año venidero, de ser una congregación de hermanos que cumplan el principal mandamiento que el Señor dijo: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la idea para el año venidero, para que no seamos un ermitaño más, para que no seamos una persona casual. Y de eso vamos a hablar en el capítulo 16 del libro de los Hechos.
Libro de los Hechos, vamos a leer 7 versículos, son muy cortos para nuestra predicación. Hechos capítulo 16, versículo 28 al versículo 34. De veras que es una alegría, hermanos, que estemos en esta mañana saludando siempre a los que nos sintonizan a través de Canaán Radio y los que nos ven a través de TV Canaán. Leemos la escritura, Hechos 16, versículo 28 al 34. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Leemos el versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. De ahí dejamos la porción. Amados, vamos a orar para continuar con el sermón. Dios todopoderoso y bendito, en esta preciosa hora, Señor, damos toda gloria, toda honra, toda alabanza y toda exaltación a ti, Señor. Oramos una vez más suplicando la gracia y la misericordia de tu Santo Espíritu. Creemos que por medio de él tú estás aquí, Señor. Donde 2 o 3 se congregan en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Suplicamos la soberanía, la autoridad suprema del Espíritu Santo, tomar el control. Poder, Señor, bendecir con la gracia y la misericordia divina a cada uno de estos hermanos y hermanas que se han esforzado en esta mañana. Bendícenos, Señor, con la edificación, con la instrucción de tu preciosa palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. En este capítulo 16 encontramos versículos muy relevantes que aparentemente podemos notar que en aquel creyente que hay una convicción de haber creído en Jesucristo y al mismo tiempo el anhelo, el atrevimiento, la disposición de hacer lo que el Señor ha dicho que tiene que hacer todo creyente, es necesario que nosotros admiremos el trabajo de los siervos de Dios. No lo digo por mi persona, sino a la luz de la palabra vemos la tenacidad, la forma incondicional que Pablo, acompañado de Silas, dispusieron irse por esa ruta. Dice que los demás compañeros, hablando de Bernabé, habían tenido cierta discusión con Pablo porque Juan Marcos había tomado la decisión de abandonar a Pablo en una de las misiones. Y por eso Pablo, tomando a bien no llevar a Juan Marcos,
y Bernabé decidió irse por un lado y Pablo y Silas a otro lugar. Entonces, en este capítulo 16, vemos que por un incidente, por algo que tal vez el enemigo diga, voy a parar esto de esta manera. El propósito de Dios no se detiene. A Pablo y a Silas lo habían metido a la cárcel después de haberlos azotado. Habiendo sido azotados, ellos, y este es parte, hermano, de la enseñanza que nosotros debemos asimilar, no importa que hayan pasado los años, pero que examinemos nuestro nivel de convicción, nuestro nivel de madurez, nuestra firmeza de fe, de ver que Pablo con Silas, cuando habían sido azotados, dice que el carcelero de Filipos recibió una orden. Y la orden no era para que los tratara con vehemencia, para que tuvieran prioridades, para que tuvieran alguna distinción en la cárcel, sino que el carcelero de Filipos dice que los introdujo en lo más profundo de la cárcel y dice que habiéndolos metido en lo más profundo, no solamente eso hizo, sino que los amarró de los pies con cepos, dice la escritura. Entonces, en esa condición, ellos se pusieron a cantar a Dios. Y este es, hermano, algo que nosotros debemos de aprenderlo, de saber que en las circunstancias cambiemos esa manera de ser de la mayoría de nosotros, que por cualquier cosa renegamos, murmuramos y no solamente lo andamos dentro, sino que lo expresamos en la familia. A veces, sea el desayuno, el almuerzo o la cena, en vez de hablar de algo maravilloso de lo que hayamos leído en la Biblia, hablamos quejas, murmuramos de los hermanos y tenemos cualquier cosa. Imagínense que nos dieran una paliza por venir a la iglesia. Imagínense usted, hermano, que nos hagan cualquier cosa. Quiero destacar dos aspectos. Nunca ganamos nada con expresarnos en contra de la voluntad de Dios. Y lo segundo es que no nos edificamos a nosotros mismos ni podemos edificar a otros. Pero Pablo y Silas dice que cantaban himnos de haber sido apaleados. Pablo no tenía el por qué lo apalearan de esa manera, porque para haberlo apaleado tuvo que haber llegado a un juicio y como ciudadano romano tuvo que haber sido condenado primero, pero no se tomó en cuenta ninguna de sus posiciones sociales, sino que de una vez lo agarraron a golpes a él y a Silas y lo metieron al calabozo, y dice que en esa condición cantaban himnos a Dios. ¿Podría yo? Esta es la pregunta. ¿Podría yo, después de cualquier circunstancia, ponerme a cantar a Dios y poderle dar algo de darme a entender por qué vino aquello? Entonces, esto tenía un propósito. Dice la palabra que después de esto vino algo que quizás ni Pablo ni Silas se lo esperaban de la manera que pasó. Dice que sobrevino un gran terremoto. Y en medio de esa zarandeo, el carcelero pensó que todos los presos habían huido. Y tenía toda la razón. Porque él, como jefe de la cárcel, como principal en la seguridad
de todos los que ahí estaban, a él lo que le tocaba era la muerte. No había otra explicación. Y dice la escritura que viendo esto, el carcelero sacó su espada y se quiso suicidar. Se quiso quitar la vida. Y cuando Pablo está observando todas estas cosas, ahí iniciamos nosotros la lectura. Dice que le gritó, clamó a gran voz y le dijo: no te hagas daño. Como quien dice, tú no eres responsable. Tú no eres culpable de esto que está pasando. No autorizaste a que me golpearan. Tú solamente has hecho lo que te han dicho de lo que tienes que hacer. Pero mira, aquí estamos todos. Y ahí es donde comienza a suceder el milagro. Ahí es donde el sorprendido hace la pregunta clave: ¿qué debo hacer para ser salvo? A veces la gente siempre anda pensando querer hacer algo para ser salvo. La gente siempre anda buscando la manera para obtener la salvación a través de diferentes filosofías, a través de diferentes obras. Y mire qué sencilla la respuesta de Pablo: cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Y después le dice: y sé salvo tú y tu casa. Hermanos amados, a estas alturas todos tenemos ventaja de haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer para que se cumpla todo lo que dice el versículo? Para que los de mi casa sean salvos. Ahí podemos ver cosas en los versículos que leímos, como Pablo dice que les predicaron la palabra. Les hablaron de la palabra. Y habiendo predicado la palabra, eso es todo lo que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, eso es todo lo que tenemos que hacer. Predicar la palabra. Pero, claro, no va a suceder ese milagro quizás en todos los casos, como pasó en la vida de este hombre llamado el carcelero de Filipo. A veces, hermano, hay que estar hablando, hay que estar tratando de demostrar realmente la convicción de nuestra fe, el testimonio de nuestra fe, la conducta de nuestra manera de ser. Todo eso implica. Porque quizás algunos teólogos dicen, este carcelero tenía a sus hijos bajo autoridad. Sus hijos quizás estaban, dice otro, en alguna edad que ellos estaban siendo sumisos. Porque hay otra edad, dice, que es bien difícil. Y esto, hermano, depende de cada familia. Depende de cada padre. Porque a veces uno puede pensar que los hijos, cuando van entrando a la adolescencia, son más rebeldes, son más difíciles de carácter. Y si ya están avanzados en la juventud, entonces como que es más difícil. Pero hay otros casos. Yo he observado la conducta de algunos niños que son bien complicados, pero no le estoy hablando de niños de 10, 12 años. Le estoy hablando de niños de escasamente 2 años. Lo hemos visto acá en la iglesia. Entonces, cuando le hablo de esa conducta, hay casos, hermano, donde nos han pedido los hermanos
acerca de la manera de ser de un niño que son sumamente complicados. Hace un par de semanas me llamaron en la tarde de la conducta de un niñito que yo no creo que tenga ya los 2 años, tal vez anda por ahí. Pero había golpeado a la maestra, había golpeado al asistente, y cuando llego yo a tratar de hablar con él, se me va con todo. Con todo. Y se me paraba en los pies y me daba en los tobillos. Y agarro yo al niño y lo pongo de los hombros y lo siento en una silla y se me va con cabezazo. Entonces, podría ser un cuadro completamente diferente. Pero si hemos venido a Cristo y hemos experimentado el perdón de nuestros pecados, el milagro de nuestra salvación ya se dio. Ya se dio. Y si tenemos la oportunidad de entender, cree tú y será salvo tu casa. Pero entonces, ¿cómo voy a hacer si mis hijos, mis sobrinos y el hijo de mi tía y todo, los que vivan en mi casa, si ahí usted puede decir, mire esto, mire aquí, mire allá, mire lo otro? El ejemplo se ve bien bonito, que dice que el carcelero llevó a los predicadores a su casa. Y cuando los predicadores estuvieron ahí, les enseñaron la palabra. Y dice que creyeron, los instruyeron, los llevaron a las aguas del bautismo y amanecieron. O sea, una noche fue suficiente para que aconteciera el milagro en toda la familia. Entonces, ¿cómo hacer si no va a pasar en una noche, pero al menos en el 2020 tenemos que creer, tenemos que esperar que haya milagros en casa? ¿Entiende eso la congregación? En el 2020 que haya milagros en la casa. Y de esto no va a ser de la noche a la mañana. Hay que trabajar, amados. Hay que disponernos. Hay que atrevernos. Hay muchas cosas que van a ir ahí. En primer lugar, poniendo toda diligencia, poniendo toda responsabilidad que a mí me corresponde. Empezar, hermano, con la forma que nos da la palabra del Señor. Y hay tanto, pero tanto que poder hacer, hermano, ahora que tenemos tiempo. No podemos continuar con la indiferencia con que algunos de nosotros hemos vivido. Pregunte de manera muy personal, discúlpeme el énfasis, pero de manera muy directa, ¿cuánto tiempo nosotros leemos la Biblia? Usted mismo califíquese del 1 al 10. ¿Qué estoy aplicando en mí mismo si realmente Dios me ha dado la vida para continuar, terminar el 2019 y continuar el 2020? ¿Para qué quiero la vida? Si usted dice para trabajar, hermano, y para llevar comida a la casa, es cierto, está bien. Pero la Biblia nos da versículos para que no nos ahoguemos en el caminar, en el afán, sino que sencillamente San Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su
justicia. ¿Qué es más fácil? Que agarre camino porque aquí en el estado no hay trabajo, en el condado las cosas están complicadas, o que busque primero el reino de Dios y su justicia. ¿Qué le parece más fácil? Porque humanamente, no, hermano, es que fíjese que yo y fíjese, y si somos hijos de Dios, el panorama de la vida tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente. Y si vamos ahí, entonces, hermano, podría decir el Señor, nos estamos entendiendo bien. Porque si vamos a continuar el 2020 para estar viviendo como hemos vivido el 2019, el evangelio va a ser para aquellos que adopten ese tipo de vida una tradición más. Es una vida igual, no tiene nada de diferencia. Una vez nosotros predicándole a unas personas, le hablamos del testimonio. Según nosotros, le hablamos del testimonio de un hermano que habíamos ganado para Cristo a otros. Y dice al que nosotros estábamos evangelizando, ustedes están engañados. Si fulano lo único que ha dejado es de chupar y de andar mujereando, pero de ahí en lo demás es igual a nosotros. Hermano, quizás no somos borrachos, ya sea porque nos haga daño o porque no nos guste. Pero hay otras personas que luchan contra eso. Luchan contra eso. Y el luchar o no luchar con algunos vicios, eso no va a hacer la diferencia. La diferencia la hace el estilo de vida, la forma de pensar, la forma de actuar del carcelero de Filipos. Si esto le estremeció, le causó una gran impresión, que pensó hasta quitarse la vida, la voz que dice, no te hagas daño. No te hagas daño. Por lo que te vas a hacer daño, no vale la pena, porque aquí estamos todos. Hermanos, si tenemos a los hijos en casa y tenemos una comunicación con ellos, ese es un gran principio. Ese es algo que vale la pena alimentarlo, cuidarlo, siempre, hermano, enfatizando, diciéndoles que hay promesa de Dios. Sé salvo tú y será salvo tu casa. Dios está hablando. Si bien es cierto, quizás usted dirá, pero es que usted no conoce a malcriado. Pero es que usted no conoce si Aragán. El que yo lo conozca o no lo conozco no ayuda mucho. Pero si usted en oración se lo presenta al Señor y se toma la palabra, de lo que dice el Señor, herencia de Jehová son los hijos. Por ejemplo, cuando yo oro, le digo, Señor, he orado tantas veces para la sanidad de Elisa Rocío. Y en una noche, Señor, que nosotros sabíamos que la niña no podía amanecer. Y tú permitiste que esa niña viviera. Entonces, Señor, si tú tienes planes para nuestra hija, con su esposo y sus hijos, Señor, yo reprendo todo espíritu
que quiera borrar el programa que tú tienes, Señor, para nuestra hija. Y de la misma manera lo hago con nuestro hijo. Señor, yo un día oré y te supliqué. ¿Cuántos ayunos? No lo recuerdo. Pero Señor, yo vi nacer a este hijo y he tratado y me he esforzado para poder presentarle lo mejor. Y de ahí me voy, hermano, a lo que dice el Señor en Mateo. Todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Todo lo que desatares a través de tu oración en el reino de los cielos será desatado en la tierra. De ahí me agarro. De ahí me agarro. Y le digo, tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios transformador. Tú eres el Dios que hace nuevas todas las cosas. Tú eres el Dios que cambia los corazones. Cuando hay una desviación, hermano, eso es normal. Somos, hermano, mente carnal. A veces nos vamos por las matemáticas, nos vamos por la filosofía, nos vamos por tanta influencia que hay en el mundo. Pero nuestra oración es que si Dios hizo el milagro en este hombre que no era creyente, era un ciudadano romano, vigilante de una cárcel, y en esa cárcel le llegó la oportunidad. Fue necesario que garrotearan a un apóstol que era un proclamador de las verdades eternas para que aconteciera el milagro. Para nuestra salvación, Cristo fue crucificado y Él resucitó y está sentado a la diestra de nuestro Dios Padre, para que todos seamos salvos, para que nuestros hijos sean salvos, para que todos vengamos al arrepentimiento. Pero hay muchas cosas que tienen que cambiar en nuestra vida. Yo no me puedo dar el lujo de decir que soy creyente y me voy a congregar solamente cuando hay algo de ánimo en el corazón. ¿Sabe que hemos batallado en esta congregación de no presentar hermanos que prediquen la palabra cuando no se congregan formalmente? Porque ¿para qué van a venir solo porque tienen privilegio? ¿Sabe que luchamos, amados hermanos, para que los maestros se puedan congregar y no vayan a venir solamente por dar la clase? Porque eso va carcomiendo la responsabilidad. Y a veces, hermano, como el maestro no se congrega, a veces los niños saben más que el maestro. Y mire, eso es general. Eso puede, lo mismo son los que tocan los instrumentos. Voy a ir a la iglesia porque me toca tocar un instrumento. Voy a ir a la iglesia porque me toca cantar. Si va a venir por eso, que no venga, hombre. Ay, hermano, pero ¿cómo? Si yo solo así me puedo mantener espiritualmente. Entonces usted no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo, hermano, siente una responsabilidad en su interior. Siente que tiene que ir a la fuente del agua de bendición. Siente que tiene que estar con sus manos levantadas, leyendo la palabra, haciendo, hermano, algo que le bendiga su vida. Qué impactante. Un carcelero que no conocía a Dios, en el momento que cree, cambia todo en su vida, en su familia y en todo lo que está a su alrededor. Pero a veces nosotros, ¿cuántos años de ser cristianos? Yo diría entre comillas. Y con una patojera, hermano, religiosa, con una flojera espiritual, que a veces la conversación ni es con uno a veces.
Pero a veces sentimos, yo no sé, cuando le sale un barro a uno en la punta de la nariz. Qué condición más triste la de un supuesto cristiano evangélico. Todo le molesta. Le digo yo a un hermano, ¿qué te ha pasado? Me lo encontré hace unas 2 semanas. Mire, una de las cosas que a mí me molesta, me dice, es el parqueo, hermano. La iglesia cristiana Canaán debería tener un parqueo aquí como este, me dijo, me enseñó el lugar ahí. Y yo le dije, me puse a reír. ¿Y de qué ríeme? Es que ni carro tenés, le dije. Preocupado por el parqueo y ni carro tiene, lo llevan y lo traen. Sí, que a veces no hemos nacido de nuevo, hermano. Mire, por eso hay cosas que quizás a las personas les puede ofender. Hay milagros extraordinarios que Dios ha hecho en la vida de muchos padres. En el caso de mi papá y de mi mamá, nunca nos enseñaron Biblia. Nunca fuimos instruidos en ningún salón de educación cristiana. Pero Dios bendijo a mi papá y a mi mamá para poner fe en mi corazón y en mi mente desde entrando a la juventud. Y tratamos, hermano, como que la cosa venía al revés, de que en vez de que el papá le pueda enseñar al hijo las cosas de valor eterno, son los hijos los que le enseñan al papá. Pero claro, mi papá, no sé por qué razón, si por descuidos personales que no prestaron atención al evangelio, o pueden ser otras cosas, pero siempre la responsabilidad cae sobre él. Pero un creyente, una persona, hermano, que haya estado a nuestro alrededor por 15, 18, no sé, 10, 8, 5 años, y que venga al culto solo cuando él quiere, ¿usted cree que es acepto delante de Dios? Y las cosas que yo digo, hermano, a veces golpean mucho. Por ejemplo, cuando yo les digo, mire, hermanos, no traigan a presentar a su hijo si lo hacen por una religión. El niño tiene que ver el ejemplo. Y por eso le dije antes, hay padres que Dios los ha premiado con la conducta de sus hijos, que en vez de que ellos, los padres, sean el ejemplo para los hijos son el ejemplo para los padres. Ese es un regalo, hermano, maravilloso de Dios. Y por eso le digo, ¿cómo vamos a definir? ¿Vamos a continuar el 2020 en el mismo estilo de vida o hay una necesidad para que nosotros podamos cambiar? Tiene que haber una necesidad. ¿Y sabe qué? Está la oportunidad. Ayer me compartía uno de los coordinadores de zona de un caso de una persona entre los 40 y los 43 años. Dice que estuvo con su familia, hermanos de la iglesia, en la comida del 24. Y luego dice que disfrutó del recalentado del 25. No sé, pero el 27, creo que fue el 27,
un solo bombazo, el corazón. Hermanos, yo no quiero afligirlo en esta última semana. ¿Pasaré o no pasaré? Pero puede pasar. Y si no pasara, ¿con qué le voy a responder a ese Dios que ha perdonado mis pecados? A ese Dios que tantos versículos me está diciendo su palabra, que Él me ama, que me ama, que me ama, que me ama, que me ama. ¿Voy a continuar con esa indiferencia? ¿Voy a hacer y a echarlas todas, como dicen, en este año que viene, para hacer lo que no he hecho en 10 o en 15 años? ¿Estamos entendiendo, amados? Si realmente hoy que tenemos a los hijos pequeños, podemos arreglar un programa para dedicárselo a la familia, para no estar en dimes y diretes, en contiendas, en ajustes, en pelea, y que el mismo descuido espiritual haga que el hijo se rebele y que diga: si no me das esto, me voy de la casa, y si no haces esto, me voy a portar de esta manera. Porque la lucha es terrible. Hace poco dieron un sermón que nuestra hermana Caridad estaba hablando acerca de la lucha continua de la vida cristiana y cómo se puso de moda en esta década, hermano, que está terminando, la guerra espiritual. Y decía la hermana Caridad en este mensaje: si estamos en guerra todo el tiempo, el diablo se ha levantado, amados, y dice que anda alrededor nuestro como león rugiente. Él anda alrededor, metiendo cizaña, metiendo calumnia, desanimando, inventándose cosas y a veces diciendo la verdad. Cuando digo diciendo la verdad, es que si somos haraganes para congregarnos, si somos haraganes para leer, si somos haraganes para orar, pues es la verdad. Y aunque culpemos al diablo que eso es cierto y que él tiene la culpa, si él ya está condenado, él ya está condenado. Y si vamos a caer, hermano, es que fíjese que el predicador tal y este otro hermano que pone, a mí no me gusta. ¿Y quién lo llamó a usted para ser salvo? Que la inmundicia de sus pecados fueran perdonados, para que viniera un predicador exclusivo con letras y ¿qué le puedo decir? Se me acaban las palabras. Porque hay maestros, hermano, que tienen una manera de desmenuzar el texto, el antetexto, el pretexto, y qué dulzura. ¿Y qué si Dios nos pone un predicador como Jonás? Pero dice que con ese predicador Jonás, todo Nínive se arrepintió. Pero como hoy queremos predicadores con exclusividad, con talento, con habilidad de palabras, con dulzura, con lisonjería y con todo. ¿Y a dónde vamos con eso? Si vamos a hacer el mismo tullido, nos va a pasar las de tío Timoteo, el hermano de mi papá. Mi tío Timo se murió hace más de 30 años. Mi papá le decía: está lleno de vida, tomate la medicina. Se murió mi tío con la bolsada de medicamentos de toda clase. Qué terrible, hermano, que nos muramos con todas estas bendiciones. ¿Y sabe cuál es lo más amargo de la vida? Que cuando ese se murió,
quieren vela en la iglesia. Pero no lunes ni martes, el sábado para amanecer el domingo, porque de ahí lo vamos a llevar. Hermano, la condición del hombre es difícil de saciar. La condición del hombre es tan terrible que durante tenemos fuerza, hasta pedimos gusto para morirnos. Cuando yo me muera, que me traigan mariachis. Pague por adelantado y deje pagado el salón. Porque a veces, hermano, cuando nos morimos, como dijo mi tatita, ni petate orinado para caer muerto. Qué terrible. La oportunidad de este carcelero de Filipo fue aprovechada. Y este año 2020, amados, definamos cómo lo vamos a vivir. Definámoslo. Está en nosotros la definición, la determinación para poder hacer la diferencia. Yo no lo voy a obligar, porque aunque lo obligara, de nada sirve. Tengo que ser yo, de manera muy personal. Tengo que atreverme, tengo que esforzarme, tengo que buscar la forma, amados hermanos, que Dios me está diciendo. Él ya lo dijo todo. Él ya habló en su palabra en el capítulo 12 del libro de Génesis, versículo 3. Dios le está diciendo a este hombre de fe: en ti serán benditas todas las familias. Todas las familias de la tierra. Entonces, si el Señor está hablando, habiéndole hablado a Abraham, nosotros por la fe, dice el libro de la epístola a los Gálatas, que por la fe somos hijos de Abraham. El primer versículo que le di fue Génesis 12:3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y dice Gálatas capítulo 3, del versículo 7. Sabed, dice el apóstol, por tanto, que los que son de la fe, los creyentes en Cristo Jesús, dice, vivimos por fe. Entonces, los que somos de la fe, esto dice, son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por la ley, ningún judío alcanzó ni alcanzará la salvación. Ninguno. Pero por la fe hallamos, hermano, lugar en la gracia de nuestro Padre Celestial. Y Dios nos presenta situaciones en las cuales Él abre el camino. Y las cosas que Él pide
son las cosas que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, a Josué lo levanta y lo hace que tome el liderazgo para que llene el vacío que Moisés había dejado. Y lo que Dios le pide es: esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. 4 cosas que las necesitamos para emprender el 2020. Esfuerzo, valentía, no tener temor. Ahí. Esfuerzo, valentía, no desmayar, no tener temor. Eso es lo que Dios está pidiendo y eso lo podemos hacer. Hermanos, el esfuerzo es personal. El esfuerzo es una disposición que todos la debemos tener. Si usted dice, hermano, es que los años pesan, sí. A mí me duelen los tobillos, me duele la cadera, me duelen los ojos, me duele todo. Pero tampoco, si me cruzo de brazos y digo ya suficiente, me va a atacar la ansiedad, me va a atacar la desesperación. Entonces yo tengo que buscar la manera de motivarme, de esforzarme, de decirme a mí mismo: si Dios está conmigo, ¿quién podrá contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice. En estos días me regalaron una bicicleta. Una bicicleta moderna, eléctrica, que tiene un botoncito de automático para que cuando uno va pedaleando y ya no da más, automáticamente se carga la bicicleta y dice ella pedalear. 80% lo hace ella y el 20% lo hago yo. Pero depende el número que yo le ponga. Entonces yo le digo a la bicicleta: half and a half. 50 tú y 50 yo. Y mire, ese regalo me ha traído pensamientos del año 1973. Cuando yo compré mi primera bicicleta. Ayer me quería venir a la reunión en ella. Y aquí la doña me dice: ya está oscuro. Si un carro te pega, me dijo, quién sabe que termines el año. Pero el ánimo lo tengo. El deseo lo tengo. Y ya me puse gorro y me abrigué y digo, la voy a ir a probar, y ahí voy en ella. Hermano, tenemos que buscar ánimo. Tenemos que buscar algo que nos haga sentirnos alegres. Y que este año que termina, pues ya se fue. Y no cantar aparentemente con alegría aquellos diciembre que nunca volverán. No van a volver. Pero el Señor no es enero, ni es abril, ni es diciembre. Él es el todopoderoso y bendito. Él es el que da las fuerzas al que no tiene ninguna. Dice la Escritura que por la enseñanza de Abraham y por haberme puesto Dios el ingrediente, el don de la fe, el don de creer, el regalo de recibirlo como el Señor y Salvador de mi vida. Este año que viene, aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas, enfermedades,
venga lo que venga, Dios está conmigo. Dios está con su pueblo. Dios está con su iglesia. Que hay que dejar esa roina, esa cara, hermano, de aburrimiento del domingo. Va a ir al culto. El martes va a ir al culto. Viejo roñero. ¿Para qué lo tiene vivo Dios? Compongámonos, hermano. Este año saquémosle el jugo. En todo. En todo, amados. Pablo, después de la garroteada, cantaba himnos al Señor con Silas. Si este año lo ha dejado garroteado, ¿qué va a hacer? ¿Va a poner la cara de roñero? No le sirve de nada. Hay mujeres roñeras y hay hombres roñeros. A veces el roñero no quiere y la roñera le dice, envolvámonos pues. Uno de los dos tiene que tomar la alternativa. Uno de los dos. Vamos, hijo. Vamos, démosle con todo. Hoy es martes. Hoy es domingo. Vamos al culto. Y ahí va a ver que es el roñero poquito a poco. Y esa roñerita ahí va a ir también. Avanzando. Y ahí van a venir los roñeritillos. Detrás. Empujando el barco. Empujando, empujando. Haga planes. Haga una libreta de los ingresos y los egresos. Haga qué es lo que puede cubrir y lo que no puede cubrir. Con el guiso del 31 podemos llegar hasta el 5 de enero. Démosle. Este año viene bueno. Cantemos, hermano, con alegría al Señor. Si este año nos ha dejado garroteados, medio patojos, medio sordos, pero el año 2020 tiene que venir bueno. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire. El año pasado para mí fue un año catastrófico. Este año, el domingo anterior, fue terrible. Y el diablo me decía, lo hice. Yo le decía, mentiroso. No vas a ir al culto, mentiroso. Me dice, Cari, quédate. Allá te espero en el carro. Ahí estuve todo doblado. Medio saludé a unos hermanos y ya sentía como que habían apagado la luz. Uy, dije yo, mejor me voy. El domingo en la tarde, así como decía mi abuelo, todo inclincle, todo maltratado. ¿Para dónde va? Pues para el culto. No, usted no va para el culto. Acuéstese. Estaba bien mal. Pero ahí, hermano, confiando, creyéndole a Dios. Y aquí estoy. Yo no sé cómo va a venir este año. Yo no sé si, hermano, algunos lo vamos a empezar bien y a saber cómo le vamos a hacer. Pero si Dios está con nosotros, Él hará. Él hará. Pero hay que disponernos. Como Dios le dice a Abraham, como Dios le habla a Josué, como Dios le habló a todos los suyos, le habla a su iglesia. Que hay guerra es normal, pero cambiemos de actitud. Eso hace la diferencia.
Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.